La verdad a fondo. Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23, su programa Controversia. Estamos transmitiendo desde San Miguel para todo el país y en las redes sociales para el mundo. Quiero agradecer a usted que está siempre con nosotros en los diferentes programas de este medio televisivo, como es TVO. Hoy vamos a tener temas importantes. Esta situación que están en investigación de las ONGs, de los sobresueldos y algunos decretos que se han encontrado que llaman la atención, lo que ha sucedido en el trayecto de estos 30 años. Quiero agradecer a nuestros invitados que han aceptado la invitación de este servidor, como es el coordinador de Nuevas Ideas, el diputado Cristian Guevara, que muy gentilmente acepta la invitación de este servidor, y también a Carlos Bruch, diputado de Nuevas Ideas, y también al abogado, reconocido abogado joven, el licenciado Eric Orellana, que muy gentilmente está con nosotros para acompañarnos. Quiero agradecerle a usted también, amigo televidente, que siempre está pendiente y hacer las llamadas telefónicas para que nuestros invitados respondan a su inquietud. Buenas noches, Cristian. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Mario. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Buenas noches, Carlos Bruch. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar acompañando esta noche. Muy amable. Licenciado. Buenas noches, licenciado Arevalo. Buenas noches al jefe de fracción de Nuevas Ideas, al diputado Guevara y también a Carlos Bruch. Buenas noches. Hay en el ambiente polula esa presión que tienen los diputados, bueno, todos los diputados, más que todos los de Nuevas Ideas y de Gana, esa presión que la gente dice, bueno, queremos que se vean los cambios lo más pronto posible. Vamos a dar inicio a esto preguntándoles a ellos cómo se siente estar ahí, pero que la gente a través de los medios de comunicación, las redes sociales, preguntan, bueno, queremos que se hagan estos cambios, queremos que se hagan estos otros cambios. 100 días han pasado. ¿Cómo ve esta situación el señor Cristian? Bueno, Mario, yo entiendo esa presión que tenemos porque han sido 30 años de un letargo, de un tortuguismo legislativo, y la desesperación de la gente, de los salvadoreños, ya estaba al máximo, y creo que la masiva votación que tuvimos el 28 de febrero fue el reflejo de esa necesidad de la gente, de la esperanza de que pasaran cambios reales desde el legislativo. Pero creo que han sido 100 días positivos. Yo creo que, bueno, mi compañero Carlos Bruch no me dejará mentir, hemos pasado de un elefante blanco echado a una institución que por primera vez camina en décadas. Creo que muchos, los mismos empleados de la Asamblea Legislativa, los que sobrevivieron a la transición, pueden dar fe de cómo pasó una asamblea de que sesionaba poco, que las comisiones eran inactivas, a una asamblea, bueno, para mí es normal salir a 9, 10 de la noche, cuando antes apenas llegaban a trabajar los diputados. Los días viernes era inimaginable que llegaran a trabajar ni ellos ni sus equipos de trabajo, donde a todos sus equipos se les exoneraba de las marcaciones. Y hemos pasado a trabajar, a que todas las comisiones estén trabajando. Y fíjate que creo que hay un buen referente de este trabajo, no sé si viste, que la organización Directorio Legislativo, que es una organización muy grande, que es como un barómetro latinoamericano de la política, midió los congresos latinoamericanos. Y El Salvador pasó de ser una institución donde tenía la Asamblea el 98, el 99% de rechazo, que era la institución más defenestrada del país, pasó a ser una institución que tiene el 32% de valoración positiva. O sea, pasamos del 1%, 2% de valoración positiva al 32% en apenas 100 días de trabajo, y ya estamos en el top 5 de los congresos mejor evaluados de Latinoamérica, y te digo, con 100 días de trabajo. Falta mucho, Mario, muchísimo por hacer, muchísimo. Hay cambios fundamentales que los salvadoreños esperan, y lo voy a decir abiertamente. Ahí está el tema de la AFP, pero también nos exigían el tema de agua, y ahí lo estamos cumpliendo. Ya dentro de poco, en menos de un mes, vamos a tener una ley de recursos hídricos que se le había negado a los salvadoreños por 15 años. Bueno, no sé si Carlos sabía que hay una de las anécdotas que me ha pasado en esta Comisión del Agua, es que la anterior ley, Mario, ¿sabes de dónde salió? De un grupo de WhatsApp que manejaba Ana Guadalupe Martínez, operadora política de Rodolfo Parker.
Y ella en ese grupo nos cuentan, ya tuvimos acceso a ese grupo, hemos visto captura de pantallas que ella decía, mandan a decir que hay que quitar esto del artículo, mandan a decir que hay que poner esto en tal artículo. ¿Y quién mandaba a decir eso? ¿Quién mandaba a decir eso? Es la misma pregunta que yo tengo, Mario. ¿Quién mandaba a decir? ¿Quién era el que mandaba y que estaba interesado? ¿Quién mandaba? Sí, y una ley que no pasó por 15 años, que estuvo en estudio 15 años, y que te digo, nosotros en 75 días la vamos a tener, como nos lo ordenaba la ley, ya para beneficio de los salvadoreños. Okay. Carlos. Sí, definitivamente cuando se habla en el ser humano de cambios y cuando nosotros mismos hemos podido ver, de repente nos creció el hijo y vemos que ya se hizo un hombre, todo cambio es difícil de entender, pero cuando trae algo bueno, y que es lo que El Salvador entero, los salvadoreños de todas las generaciones que yo conozco, accionalmente o ya en retiro, jóvenes sobre todo dicen, no queríamos esto, y cuando te dieron, mediante pues, el mecanismo de la democracia, elegirnos es porque ya no querían lo otro. Entonces aquellos otros que precisamente sabemos ahora anécdotas como las que cuenta Cristian, que manejaban el país como su finca o como el espacio donde cada uno va decidiendo, porque en algún momento pues los guerrilleros pues antes tenían el control porque usaban las armas, los señores del poder de la oligarquía pues porque así lo habían hecho durante toda su existencia, de generación en degeneración. Y finalmente, pues, eso ya colmó a todo El Salvador, porque los resultados nunca fueron ni medianamente buenos, o sea, fueron de mediocres para abajo. Por eso es que tuvimos un país, llegamos a tener un país donde en salud, en educación, en seguridad, hacíamos aguas totalmente. Y no estamos hablando de un gobierno, de todos los gobiernos para atrás en los últimos 30, 40 años por lo menos, porque tenemos que poner digamos, un punto de partida, pero digamos, esa fatídica guerra que se inventaron, más el otro invento que fue un acomodamiento entre todas estas fuerzas, nunca hicieron absolutamente nada bueno para la población en general. Un grupito nada más se benefició. Ese grupito es el que ahorita pues vemos están muy desesperados, están inventando cualquier tipo yo me asombro cuando veo en las redes lo que se inventa, pero de la libertad que también existe de decir lo que quieran, pero la realidad es ahora otra, y eso es lo que estamos trabajando, tal como decía Cristian también, día a día, sin descanso. Creo que él, como yo, Cristian, pudimos ver cuando estuvimos activos en el periodismo, que era esa Asamblea Legislativa. Era un lugar donde pasaba de todo menos trabajo, donde se veía de todo lo que se podía ver, porque no sabíamos que desde ya nos estaban todo el tiempo pues robando de las arcas de nuestro país. Y ese pasado lamentable, ese pasado nefasto, que no tuvo nunca resultados, como decía, ni medianamente positivos, ahora que en 100 días estamos viendo resultados positivos, estamos viendo leyes que se sacan, dictámenes en pro de los salvadoreños y no de grupitos, eso es lo que necesariamente se tenía que hacer, lo que los salvadoreños están viendo y los que hace poquito pues están lamentando y están dando sus patadas de ahogado. Licenciado Orellana, la situación esta de que la gente quiere que le resuelvan los problemas, y uno de los problemas, de los puntos más delicados son las pensiones, pero esta situación no se puede resolver de la noche a la mañana. Por supuesto de que estamos hablando de refundar la República. En el país hemos tenido una corrupción muy grande enquistada en el aparato de Estado. Y la gente ha estado esperando los cambios por muchos años. Y esos cambios no han llegado muchas veces porque el dinero no está, porque el dinero se va por otros medios, porque el dinero es robado. Refundar la República implica recuperar el dinero que se han robado por los sobresueldos. Implica también quitarles a esas ONG ese dinero que estaban agarrando, donde ellos eran juez y parte, donde los mismos diputados eran presidentes o tesoreros de las ONG. También pasa a refundar la República por eliminar una sala de lo constitucional corrupta.
una sala de lo constitucional que estaba al servicio de un grupito de gente a quienes le resolvía de manera expresa. Mientras tanto, mucha gente, la mayoría del pueblo, nosotros los abogados en el libre ejercicio, interponemos ahí recursos de amparo. Por años han estado ahí y no han sido resueltos. También pasa por quitar a un fiscal parcializado, un fiscal que viola la jurisprudencia, las leyes de la República, en el sentido de que ningún funcionario que tenga la facultad jurisdiccional puede estar vinculado de manera formal o de manera material a un partido político. Y en el caso del fiscal anterior, Raúl Merada, existe suficiente evidencia de que él ha pertenecido a un partido político determinado. Y, por supuesto, que refundar esta república también implica una nueva constitución que va a ser presentada el 15 de septiembre del próximo mes. Entonces, de ahí vienen una serie de derechos, una serie, me preguntaba usted sobre las pensiones. Recordemos de que la Constitución está compuesta y estructurada por 3 elementos fundamentales: la parte dogmática o material, que implica esa serie de derechos y esa serie de deberes que tienen los ciudadanos, esa serie de derechos civiles y políticos. También la Constitución se compone de la parte sistemática, es decir, esa serie de derechos socioeconómicos, esa serie de soluciones que necesita darle el Estado a los ciudadanos. Y la parte orgánica, que se refiere a la organización política del Estado. Entonces, esta estructuración general que estoy haciendo de la Constitución es lo que se está tocando con todo esto de la ley del agua y lo de las pensiones, una serie de derechos individuales y colectivos que no habían sido resueltos. Bueno, un día de esto nos desayunamos con una noticia bien delicada. Quiero que pongamos la pantalla número 1 para darle lectura a la opinión expresada por el diputado Numan Salgado acerca de eso. A ver, pantalla número 1. Dice Numan Salgado: ¿cuánto habrá sido la pata de cheje del diputado que con su iniciativa se evadió 280 millones de dólares? Ahora póngame el video número 2, que es donde tiene la raíz esta información. Video número 2. Y un dictamen número 60, que es la de relativa a una iniciativa del diputado Rodolfo Parker en referencia al régimen transitorio para regular lo concerniente a los procesos de fiscalización en la etapa de ejecución que se iniciaron amparados en la reforma contenida en el decreto legislativo. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa decreta el siguiente: régimen transitorio para regular lo concerniente a los procesos de fiscalización en cualquier etapa. Artículo 1. Dejarse sin efecto todos los procesos tributarios correspondientes a los periodos tributarios y ejercicio impositivo referente a los años de 2014 y 2015 de los impuestos que las direcciones generales de impuestos internos y aduanas administran, cuyas fiscalizaciones, proceso de audiencias y aperturas a pruebas o de determinación de impuestos, disminución de saldos a favor, ajustes de herramientas de crédito fiscal o imposición de multas no se hayan concluido y que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. En consecuencia, dicha dirección general deberá emitir las resoluciones administrativas correspondientes en las que se ordena dejar sin efecto estos procesos y a su vez se abstienen de realizar actos ulteriores después de la vigencia del presente decreto. Se exceptúan de la presente disposición los casos que se encuentren bajo investigación penal o existan requerimientos por parte de la Fiscalía General de la República o del órgano judicial. Con 44 votos se aprueba el dictamen
60 favorable. Diputado Marín. Muchas gracias, presidente. Solo para agradecer a todas las fracciones políticas que han votado por este régimen transitorio para regular el consentimiento y los procesos de fiscalización en cualquiera de las etapas. Régimen transitorio, dice, agradece para regular. Diputado Cristian, ¿qué fue lo que encontraron en esta situación y a quién se beneficia con esto? ¿O quiénes se benefician? Mira, hay que entender algo, Mario. Para que haya corrupción, hay corruptos, pero también debe de haber corruptores. Y en este caso, los grandes beneficiados fueron los corruptores, los patrones, los financistas de esta gente. Imagínate que yo conté el artículo, ese decreto solo tenía 2 artículos. El segundo artículo básicamente era el que te dice que debe de iniciar de inmediato, publicado en el diario oficial. El primer artículo tiene 133 palabras. 133 palabras redactadas por Rodolfo Parker. Y este señor, con estas 133 palabras, evitó que se llevara al fisco la contabilidad de 280 millones de dólares. ¿Te imaginas lo que eso significa en renta? Estamos hablando del 25% de eso, el 13% de IVA. Y también en ese mismo plumazo se voló los impuestos aduaneros. De esta manera, Mario, yo creo que este artículo, el 127, el decreto 127, deja en claro cómo funcionaba ese modelo de diputados corporativos dentro de la Asamblea Legislativa. Un modelo que nosotros desde la campaña denunciamos, donde eran que se hacían leyes sastres hechas a la medida de estos corruptores. ¿Y sabes qué? No son 280 millones que no los vio el fisco, son 280 millones que hubieran servido para hacer más escuelas. Esos son los hospitales que no tenemos, las calles que nos faltan, los policías que se dejaron de contratar, los doctores que se dejaron de contratar. Y esa misma gente es la que más reniega cuando vos aprobás un financiamiento para el programa Mi Nueva Escuela, o para el viaducto de Los Chorros, o para la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial. Esa es la misma gente que reniega, pero fue la que permitió que evadieran todo ese dinero. Y te voy a dar una primicia aquí. A ver, hay otra iniciativa del mismo diputado Rodolfo Parker y acuerpado por Margarita de Escobar, donde con solo 3 palabras, porque dice, y de sus usufructos. Y por eso estamos dejando de percibir millones de dólares cada mes desde hace 5 años. Ya vamos a anunciarlo, pero te dejo aquí la primicia que no solo esta iniciativa tuvo Rodolfo Parker, que nos costó los impuestos de 280 millones, sino que con esa otra iniciativa, que estos dos personajes nefastos de la política salvadoreña, Parker y Margarita Escobar, se siguen dejando de percibir millones, y esto lo tenemos que cambiar. No podemos dejar que estos grupos de poder, que estos corruptores, que estos financistas sigan creyendo que manejan a la Asamblea. Fíjate que yo creo, Mario, que si tú me preguntas cuál es el cambio más significativo en estos 100 días, es de que la Asamblea Legislativa dejó de ser la oficina de una empresa, la franquicia de una corporación, el burdel de uno de estos sátrapas del poder, y hoy por primera vez es la casa del pueblo. Y eso creo que es el cambio más significativo en estos 100 días, porque hemos pasado de ese sistema corrupto a un sistema que persigue a la corrupción. Y eso es notable. Bueno, Carlos, mi compañero, es parte de una de estas comisiones que está investigando, que es cansado, psicológicamente requiere un gran esfuerzo, intelectualmente requiere un gran esfuerzo, físicamente requiere un gran esfuerzo, está revisando toda esta documentación, horas de preparación para llegar a una comisión que dura un par de horas, pero esas 2 horas multiplicarlas por 20, 30 horas de trabajo de preparación para cada entrevista, y es cansado, pero se está haciendo. Y antes lo que veías eran órdenes como el artículo 127, que lo que nos costaba era dinero a los salvadoreños, impuestos que son de los salvadoreños. Y cuando decimos devuelvan lo robado, es justamente eso, hacer que cada centavo que le pertenece a los salvadoreños vaya para el destino que le corresponde. Diputado Bruch, cuando se dice en el ambiente de que al humilde tiene que proteger el Estado, porque es el que carece prácticamente de todo,
y el que tiene suficiente recurso, por su misma habilidad que tiene para el manejo de sus negocios, pues puede defenderse todo. Pero esto que está sucediendo en esta situación, en este caso, en este decreto, dice mucho de los exdiputados que tomaron este acuerdo. Sí, dice lo que era la realidad que funcionaba para estos personajes, para esta oligarquía, para estas mafias. Fíjate que yo te voy a contar también algo, ya que estamos, Cristian acaba de comentar una primicia, pero algo que yo nunca he comentado también. A nivel familiar, ¿ya? Yo no pertenezco a ninguna familia de oligarca ni nada, clase trabajadora, pero sí digamos que somos de los que en aquel entonces, cuando yo escribía mis críticas, mis opiniones, 5 años, yo decía, este país tiene realidades muy distintas, hay un 4 o 5%, ¿verdad? Que estábamos privilegiados porque vinimos a una vida donde aquí pues teníamos educación, teníamos privada, salud privada y todo. Yo le dije a mi familia cuando vine aquí, ahora esta vez, y que me vine a radicar porque estaba viviendo fuera, porque también fui de los salvadoreños que optó por criar a sus hijos fuera de aquellas pseudo maravillas que tenía Arena o el Frente, ya que era un país de muerte, de violencia, como bien sabemos y nos acordamos, tristemente así era. Pues al regresar, yo solo, le dije a mi familia, yo no vengo a trabajar para ustedes, yo no vengo a trabajar porque ustedes y todos los que formamos ese 5%, ¿ya? De suertudos, ya estamos bien. Aquí hay que hacer un trabajo para esa gente que yo, desde que tengo uso de razón, fui viendo y que yo preguntaba, ¿y por qué esa gente no tiene? ¿Y por qué esa gente está ese niño ahí desnutrido, está campesino que apenas alcanza, y luego desde el periodismo lo fui viendo más de cerca? Realidades que no se cambiaban porque no había una voluntad ni un trabajo efectivo. No solamente eso, había un trabajo de funcionarios que llegaban a seguir dejando un país más pobre. ¿Ah? Si cuando tenemos a estos Parkers, a estos Margaritas, a estos lacayos de esa oligarquía, de esas mafias, ¿ya? Haciendo un trabajo, claro, el señor Parker estudió de leyes, pero así como estudió la ley, estudió cómo hacer la trampa. Y también entre ellos, pues, se ponían de acuerdo hasta en los pasillos, gente del Frente y de Arena, ¿ya? Para hacer este tipo de dictámenes que en el fondo de un plumazo, ¿verdad? Con 130 palabras, hacían que no llegaran 280 y pico millones de dólares a los salvadoreños, a este país. Así es como mantuvieron este país funcionando. Entonces, lógicamente hay que dejar claro que nosotros no vinimos como bancada CIAN a trabajar por eso, ¿no? O sea, antes eran sometidos, antes eran gente que los sentaban ahí, no. Me contaba el otro día un diputado de los de antes, que ya ahora ya no es, ni siquiera está en su partido, que los primeros 100 días lo que hacían era pintar sus oficinas, ver qué muebles llevaban, los llevaban a un tour allá a la Costa del Sol, a todos los diputados ahí, los del Frente, esos que luchaban por el pueblo, y todos iban a dar unos bacanales, una fiesta, tenían introducción para la asamblea y estaban cerca de, creo que eran 10 días, estaban en eso. Bueno, Cristian y todos los compañeros que me están viendo aquí, la gente que nos ve trabajar ahí en la asamblea, pueden darse cuenta que, bueno, el escritorio que tengo es un escritorio que me llegó ahí que encontramos de los que medio dejaron, porque los otros parece que se los llevaron. Al principio no teníamos una oficina, pero no era la prioridad. Nosotros podemos trabajar con esto y con esto. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es la muestra que pueden tener los salvadoreños fehaciente de que nosotros le estamos cumpliendo, porque no estamos ya trabajando más para eso que cambiaban decretos, que se ponían de acuerdo en los pasillos, que le bajaban la cabeza a todas estas mafias, ¿ya? Y lógicamente ahí, como decía Numan, pues, ¿cuánto debe haber ganado ahí Rodolfo Parker? Porque no solo era cosa de que ganaba su sueldo como diputado, ¿verdad? Por cada decreto que le daban, ¿verdad? A ver, ya le voy a dar la palabra, licenciado. Solo quiero terminar con esto, porque estamos hablando de los dineros. Y quiero expresar lo siguiente. En la pantalla número 7 tenemos esta publicación. Vamos a darle el dibujo exacto de lo que está sucediendo y que lo que están descubriendo los diputados en el seno del Palacio Legislativo. Dice exdiputado del FMLN y miembro de Fundaspat, Jorge Chafik Handar,
reconoce que la ONG recibió más de $600,000 por parte de la Asamblea Legislativa. Esto es en la parte esa que están convocando para que ellos vayan a dar el informe en estas comisiones que se han armado en la Asamblea Legislativa. Pero tenemos también el video, es el video número 6, ponga el video número 6 de lo que él manifestó. ¿Podría usted detallarme cuánto recibió la fundación en la cual usted es fundador y era tesorero desde esta Asamblea Legislativa en el año 2012? $100,000. ¿Cuánto recibió esta ONG que usted era fundador y tesorero en el año 2013? $100,000. En el año 2014. Permítame, 2013 me dijo, permítame. 2013, sí. Permítame, voy a corroborar exactamente. Sí, 100,000. Muy bien. En el 2014. 100,000. En el 2015. Fueron 89,000. En el 2016. Quiero ver, fueron dos, uno de 100,000 y otro de un fondo especial de 50,000 que fue producto de, digamos, de licitación pública. Entonces en total en el 2016 fueron 150,000. Correcto. En el año 2017. 100,000. ¿Cuánto totaliza en sus registros haber recibido en el año 2012, 13, 14, 15, 16, 17 fondos de esta asamblea en la ONG que usted era tesorero y fundador? Más de 600,000 sería. A ver, diputado Cristian, ¿y no se darán cuenta los exdiputados del FMLN al grave problema en que se están en este momento con las declaraciones que están exponiendo en las comisiones? Mario, bueno, no sé el qué lo pensarán ellos, pero yo lo que acabo de ponerme a pensar es lo que piensan todos los salvadoreños. Para mí cada 100,000, para mí ahorita que lo acabo de volver a oír, era un martillazo en mi corazón. Y me imagino toda esta gente que nos está oyendo, que tiene problemas, que no tiene una vivienda, que tiene una calle de tierra enfrente de su casa, que no tiene agua potable, que tiene una letrina como servicio sanitario. Me pongo a pensar en todos esos salvadoreños cada vez que oían $100,000. Fíjate, Mario, que me acabo de... Esta semana conocí al director de la Fundación Padre Arrupe, que dirige el Colegio Padre Arrupe aquí en Soyapango, una zona muy populosa, en el límite entre Ciudad Delgado y Arrupe, y me decía... mire, diputado, yo no entendía por qué yo presentaba cada año, le decía, mire, vamos a becar a más niños, y la respuesta de los diputados era que al otro año me bajaban mi ayuda. Entonces comencé a bajar de 400,000, al otro año 375,000, y yo decía, ¿y qué hago mal? Si he becado a más niños. Y al otro año no eran 375,000, sino 325,000. Y al otro año era 300,000. Y yo le contesté, es que ellos dejaban de ayudar a los que de verdad ayudan por ayudarse a ellos mismos. Ahora entiende lo que le pasaba a usted, que no era que usted hiciera mal su trabajo, que usted no estuviera becando a más niños, sino que esta gente lo que pensaba era en robarse los recursos de los salvadoreños. Y duele, te digo, duele ver todas las necesidades que tiene este país y ver cómo ellos... Fíjate que hay un tema y un mantra que yo le he repetido desde el principio que comenzamos, y digo que hay que hacer lo legal, lo justo y lo correcto. Lo legal es lo que hizo Parker, es lícito, la palabra que les gusta usar a ellos, es lícito haber hecho el artículo 127, el decreto 127, es lícito, pero no es justo, ni era correcto. De alguna manera, es darse estos fondos ellos solos de una manera discrecional, ni era lícito, mucho menos era justo, ni legal. Mucho menos era correcto. Porque no había o nunca dejaron claro el mecanismo por el que se decidía darse estos fondos. O sea, es decir, que todos los años justamente necesitaban $100,000. Solo hubo un año que 89,000, el otro año lo recuperaron con 150. Es decir, cuando vos estás al frente de un proyecto y sos consciente de lo que estás haciendo, tus necesidades van cambiando, porque decís, este año logré ciertas metas, el otro año tal vez necesito menos o tal vez necesito más, pero no voy a necesitando 100,000 pesos. Esto es porque prácticamente al Excel de los robos solo le daban copy-paste al otro año, o si podían le aumentaban, pero básicamente era darle un copy-paste a ese Excel de los robos. Y esto fue un mecanismo, te digo,
unido a los sobresueldos, unido a las plazas fantasmas, unido a la corrupción común y corriente, unido a la compra y venta de voluntades que hicieron, por ejemplo, vendiendo nuestro voto en las Naciones Unidas. Y que era un modelo de corrupción a gran escala. Y aquí la gran pregunta es, ¿cuándo el Tribunal Supremo Electoral va a cancelar a Arena y al FMLN por ser miembros o ser estructuras de crimen organizado? Porque ya está plenamente probado. ¿Qué están esperando? Es decir, esta gente estaba asociada al crimen organizado y era parte fundamental de acciones ilícitas. Y aquí seguimos los salvadoreños. Nosotros desde la Asamblea lo que podemos hacer. Pero tenemos que esperar que se activen otras instituciones, la Fiscalía, claro, pero también el Tribunal Supremo Electoral. Cuando uno comienza a revisar periodísticamente, hablando, cómo es que están los tentáculos, dónde llega, para dónde alcanzan, y esta situación es como que usted quiere tapar este hoyo, pero se abre otro. Comienza a revisar y se vuelve a abrir aquí. ¿Cómo se puede resolver un problema de esta naturaleza cuando usted ve que tiene esta situación, está viviendo en la Asamblea Legislativa un actos grandes de corrupción, pero la Corte de Cuentas, bien gracias, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, igual? ¿Cómo se puede resolver estos problemas, diputado Bruch? Bueno, con voluntad. Si lo que nos ha llevado a nosotros a hacer este trabajo es, primero que todo, la voluntad de la mayoría de los salvadoreños. Y nosotros esa voluntad la practicamos además con nuestro mandato, con nuestro juramento que hemos hecho para nuestro país. Esto quiere decir que tú acabas de mencionar, sí, una Corte de Cuentas que pertenece pues a estos grupos, ¿verdad? Pero ya se dieron cuenta que no nos tiembla la mano. O sea, cuando hubo que quitar magistrados que no estuvieron haciendo, y eso lo saben los salvadoreños, y si no, ahí están los archivos de los medios, etcétera, para verlo, las redes, también gente, analistas independientes realmente que lo fueron exponiendo, pues ese fiscal, como se mencionaba al principio, el licenciado que pertenecía a Arena, pues llegamos a hacer el trabajo que nos encomendaron. No llegamos a calentar un puesto, ni a lucir a carros, que no tenemos, carros más que los que cada uno traía pues, para movernos, o hacer ese tipo de alarde de que son diputados, porque en el fondo nada más acabando las sesiones, pues se iban a reunir a los restaurantes, a los hoteles de lujo, incluso algunos viajaban aquí a las mansiones en la playa o en el lago, a Miami, para ver qué tenían que hacer a pago de otro diezmo que se les daba también ahí mismo. Entonces, esa voluntad, Mario, ese no temblarnos la mano es lo que estamos haciendo. Podrán tener todavía ahí, y si tú te fijas, es en lo que se esconden cuando llegan las comisiones. Dice, pero es que la Corte de Cuentas, a mí me haría de vergüenza decir que la Corte de Cuentas de esos corruptos ya es la que me permitió, me dio un visto bueno. Ellos lo dicen porque, claro, es el estamento legal, pero también oficial también era Sánchez Serén, que estoy yendo. Otro se llamaba Mauricio Funes, era un presidente también, que tuvo una investidura, pero robó, y estoy yendo. El otro está preso, el otro se murió también con una orden de prisión. Entonces, podrán haber ellos, o podrán esconderse detrás de que la Corte de Cuentas les dio sus finiquitos, sí, finiquitos corruptos, claro, si era lo que tenían a cambio de pago. Ya lo vimos también, y lo mencionaban el compañero Soriano, cuando en la última comisión de los sobresueldos, el señor Luis Mario Rodríguez decía, pero es que la Corte Suprema dio el probidad, el visto bueno. Ajá, la Corte de Cuentas también recibía dinero sucio. Hay que decirlo así, como decir una cancha de fútbol, es la misma, sí, la Corte, pero ¿quiénes la habitaban? ¿Quiénes son los que jugaban? Jugadores corruptos, jugadores que se vendían, en este caso jueces, magistrados, o gente que deliberadamente lo veíamos, pues atienden las órdenes del señor Parker, que ha sido pues el que se encargaba de ser el que manejaba a estas personas, estas instituciones. Entonces, eso también en algún momento pues van a cambiar esos agentes, y ese es el trabajo nuestro y el que estamos haciendo
con mucho amor, con mucha dedicación y también con bastante rigurosidad. A partir de muy buenos técnicos, asesores, nosotros mismos, gente muy preparada en diferentes, va a ir para descubrir todos los mecanismos corruptos que fueron forjándose en estas últimas décadas. Licenciado, ¿hay alguna, una normativa que diga que todos los procedimientos que se han desarrollado para este tipo de situaciones que se han dado, que han manifestado que es ilegal, algunos dicen que no es ético ni moral, para recuperar todo esto? Sí, existen mecanismos. Claro que sí. Se ha hablado mucho aquí por tanques de pensamiento de la famosa seguridad jurídica. Hablan ellos de no cambiar las reglas. El artículo 3 de la Constitución de la República dice que todas las personas son iguales ante la ley. En el caso mío, además de ser abogado y notario independiente, soy emprendedor. Y yo no recuerde que alguna vez el fisco me haya dejado de cobrar impuestos a mí. ¿Y cómo es que por medio de este decreto 127 se legaliza una evasión fiscal para que muchos empresarios no paguen 280 millones de impuestos entre el 2014 y el 2018? Y lo más sospechoso, quien mete la iniciativa a la Asamblea Legislativa, el exdiputado Rodolfo Parker, de generales muy conocidas. Entonces, aquí estamos hablando de que quiere decir de que han habido privilegios, quiere decir que hay unos empresarios que sí se les puede perdonar las deudas, los impuestos, quiere decir que hay algunas personas que sí tenemos deberes y obligaciones frente al fisco, y hay otros que no, que se les perdona, se les condona las deudas, los impuestos, que fue precisamente lo que sucedió con el decreto 127. Entonces, lo que tiene que haber aquí es una especie de recuperación, llegar al fondo de esto. ¿Quiénes fueron los empresarios favorecidos? Las personas naturales o jurídicas con este decreto, para recuperar este dinero. Y qué bueno que hablamos ya de que los delitos ya no prescriben, porque seguramente muchos de estos se pudieran amparar en esa figura jurídica para que no sean perseguidos. Quiero que veamos la pantalla número 4. Aquí viene algo interesante también. Pantalla número 4. Vamos a darle lectura. A ver, dice el exdiputado del FMLN y también expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, la mayoría de ONGs que no estaban vinculadas al gobierno en esa época, el 90% de las ONGs no tenían personería jurídica. ¿Cómo se explica esto, diputado Cristian? No hay explicación, Mario. ¿Cómo se le puede dar dinero a una institución que no tenga personería jurídica? Simplemente no hay explicación. Es más, el Ministerio de Gobernación tuvo que haber cancelado esa ONG, y en vez de cancelarla se les premiaba con dinero. Y si tú ves, por ejemplo, la Junta Directiva de Fundaspad, bueno, es una fracción más grande del FMLN que la que tiene ahora. Si habían como, bueno, hasta una magistrada, una ex magistrada de la Corte Suprema estaba ahí. Así de descaro era. Entonces te digo, no hay ninguna explicación. Es que mira, si vos comenzás a ver esto, lo que te salta es la palabra descaro. Porque lógica detrás de esto, aparte de la lógica de robar, no hay. Como te vuelvo a repetir, ves como una fundación como la del padre Rupe recibe menos dinero, pero las ONG de ellos, que ni siquiera estaban registradas, ni siquiera se habían ido a legalizar a gobernación, sí la recibían, sin presentar un documento, sin presentar un informe, ¿me entendés? Se negociaba, como bien dijo Lorena Peña y Milena Calderón, se negociaba en el pasillo, que yo le puse un tweet que decía el pasillo SADCB. En esos pasillos, en esas oficinas se negociaron millones de dólares que salieron de los bolsillos de los salvadoreños, y se dejaron de recibir millones de dólares que debieron ingresar a los bolsillos de los salvadoreños.
Es que te digo, nosotros cuando la gente dice es que yo quiero ver los cambios rápidos, yo entiendo, porque sí me pongo en los pies de ellos. Yo lo único que les pido también es que se pongan en los pies de nosotros, que hemos hallado un modelo hecho para evitar, para robar millones y hecho para evitar que los salvadoreños recibieran el dinero de los impuestos y que se fueron a los grandes empresarios. ¿Sabes, Mario, cuánto dinero salía de este país año con año a paraísos fiscales sin pagar ni un solo centavo de impuestos? ¿Cuántos millones? A ver, cuéntenos. 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares en la última década. Cifras reales, Mario. 20.000 millones de dólares que salieron sin pagar un centavo. Si tú hicieras un impuesto, o sea, estas iniciativas son las que tuvieron que haberlos hecho los otros diputados y que nosotros la vamos a hacer en su momento. Si tú tuvieras una iniciativa de tasar esto como lo hacen en Europa, que vos te vienen a decir, mire, tuvimos pérdida, fíjese que en la contabilidad no nos da, ganamos millones, pero erogamos millones. No, está bueno. Pero vamos a mover lo poco que ganamos lo vamos a mover a paraísos fiscales, esos pocos son 2.000 millones. En Europa te dicen, ok, está bien, muévalo, pero va a pagar el 10%, parejo. No, es que mira, no, 10%. ¿Te imaginas si nosotros cobráramos el 10% de esos 20.000 millones de dólares? Estamos hablando que el otro año no necesitamos tener deuda para pagar, para financiar el presupuesto. No necesitamos emitir ni un solo dólar de deuda. Claro, no los tenemos. Nos hace falta todo ese proceso. Pero lo vamos a hacer. Te digo, aquí está la comisión de sobresueldos. Está la comisión de ONG fachadas. Yo creo que los salvadoreños estuvieran felices de una comisión anti-evasión. Y te aseguro que comienza la tembladera de piernas de un montón de malos empresarios, porque no todos los empresarios son buenos. Hay muchísimos, la gran mayoría de este país son buenos empresarios, como dijo el licenciado Orellana, que todos los meses pagan al día sus impuestos con costo y lo que quiera, pero lo pagan. Y toda esta gente que puede pagar millones, no lo hace. Y cada día lo que hacen es engrandecer su fortuna, que ni siquiera en lo que le queda de vida se la van a poder gastar de tan grande que es. Pero a ellos no les importa porque la voracidad de ellos no tiene límite. Y vamos a cambiar eso. ¿Te imaginas una comisión de los Panama Papers? Uy, cuántas corporaciones comienzan a temblar. Corporaciones gigantes que por años, fíjate que la primera ley que dicen que nosotros no tenemos iniciativa, que solo somos levantamanos. Pues este señor Cristian Guevara, que no tiene iniciativa y que solo llega a levantar la mano, pues promovió la reforma a la ley de imprenta y ahora, gracias a eso, los periódicos pagan impuestos. La prensa gráfica y el diario de hoy, que por 70 años no habían pagado ni un solo centavo partido por la mitad. Yo sé que ya a estas alturas, con ese modelo quebrado que tienen, es bien poco lo que pagan, pero el mensaje de decir a estos sectores que toda la vida creyeron que nosotros éramos su finca, su patio trasero, ya no nos importa. Hoy van a responder, como dice el licenciado Reñeno, con igualdad como lo hacemos todos. Ya no hay intocables en este país. Bien. Voy a presentarles otro video. También tengo una pregunta que les voy a hacer exclusivamente a ustedes, que son diputados de Nueva Idea. Pero primero quiero que veamos el video número 3. Video 3. Tiene que ver siempre con esto de las ONGs. Los gastos operativos de la ONG. No, esa parte, como digo, nunca estuve relacionado, nunca estuve en su junta directiva. Lo que conozco es que todas las instituciones, por regla general de la cooperación, cada proyecto tiene asignada una partida de recursos operativos, pero ese es el deber ser para cualquier institución y de las reglas de la cooperación internacional. Claro, por ende, si le sigo preguntando en términos operativos, usted me va a decir que no... Usted no... pregúnteme y si yo tengo la información es mi obligación proporcionarle la verdad. Por ejemplo, si las personas pagaban el Seguro Social y AFP, cotizaban. Deberían de haberlo hecho. No me consta, no me consta, pero creo que es una política para esa ONG, por sus principios, pues hacerlo, y debe de haber los debidos registros del Seguro Social de la época para poderlo certificar. ¿Y cuántos empleados han trabajado en esa ONG?
Fíjese que tampoco tengo ese dato, pero en realidad en cualquier ONG los empleados son fluctuantes porque eso tiene que ver en contrataciones puntuales para la ejecución de proyectos. O sea, porque las ONGs no siempre disponen de un financiamiento permanente y de acuerdo a los proyectos así hacen contrataciones puntuales de sus trabajadores. Ya. ¿Los cargos que desempeñaban cada uno de los funcionarios de la ONG? No conozco el detalle. Okay. ¿Los salarios? No, tampoco. Yo hasta aquí llego, solamente me quedó una duda que no quiero dejar ahí. Usted habló de un distanciamiento entre ustedes, los que formaron, que usted dijo que eran mayoritariamente del FMLN, si no todos, dijo cerca del gran porcentaje de los fundadores. ¿Me puede hablar de ese distanciamiento al cual se refirió? Bueno, primero, esta fundación se constituyó principalmente con personas que éramos afines al pensamiento del FMLN, o como puede ocurrir, por ejemplo, con un grupo religioso. Yo he trabajado muy cerca de la iglesia del diputado Caleb, por ejemplo, o sea, muy cerca de su iglesia. Estas son las expresiones del señor Eugenio Chicas. ¿Qué le parecieron esas explicaciones, diputado? Bueno, ellos llegaron a dormir. Lo que hemos estado viendo es que llegan a hablar mucho barullo, mucha palabrería. Si te das cuenta, en términos consistentes, lo que sí interesa, que también lo vemos, porque hay que ver la dinámica de estas comparecencias, ¿no? Ellos aprovechan incluso hasta hacer shows, cuando vimos que él llegó con un colgante ahí, con unas cositas que mostraba, pero realmente cuando se les muestran documentos, ellos están bajo juramento, no pueden mentir. O sea, sí, fueron $700,000. ¿Y qué hicieron con eso? Ahí llegó el señor Shafiq Handal un rato antes y dijo, aquí están unos folletos que hicimos, unas cachuchas, y creo que dijo, pero hay más, ¿qué más? Unas camisetas, o sea, los souvenirs que dijo el compañero Caleb. Eso es una burla, ¿eh? La gente los está viendo, nosotros estamos tomando nota, los abogados están tomando nota, y hay un equipo de abogados penalistas que están bajo juramento, y cuando ellos dicen, no, decía el señor Chicas, no, de eso no sé nada. Más adelante le pregunté también, pero miren, ustedes en el frente, usted muchas veces en diferentes entrevistas y programas ha dicho que porque todo lo discuten, no hay nada que no se haga dentro del frente que no se discuta colectivamente, y usted no discutía acerca de cuál era el paradero de estos cerca de $1 millón que se le dio, y ahí se quedó callado, porque ahí no tenía, ya no llevaba guión, ahí ya se le acabaron los blinks y todo lo que llevaba. También dijeron, y es lamentable, y yo hice el comentario, ellos engañaron por más de 10 años a la Comunidad Europea, los engañaron porque les pidieron dinero, cerca de $5 millones, ¿verdad? Eso no es dinero de la Asamblea Legislativa, ni mucho menos, perdón, que la Asamblea Legislativa aprobara el erario público Salvador. Y yo digo, y a la Comunidad Europea no va a hacer nada ahorita para investigar qué se hicieron esos 5 millones, que ellos fueron engañados porque les dijeron, sí, somos una ONG, y estamos constituidos, y eran ilegales, ¿verdad? O sea, le dieron dinero como se lo dan a cualquier persona, fueron a hacer en qué. Yo le diría a esa Comunidad Europea, que la hemos visto muy interesada en los procesos de nuestro país, que vengan a hacer auditorías de ese dinero que dieron hace unos 15, 20 años, fueron varios millones, ¿verdad? Sobre todo, si no les interesa el dinero que dieron, pues, de arcas de los diferentes países de allá de Europa, si llegar, pues también iban a llegar. Y eso, con gusto, pues en la comisión lo recibimos para facilitarles esa información, que es lo que lleva, pues, a demostrar de que ellos claramente dedicaron a otros motivos o a otros usos de esos fondos, entre ellos, pues, hacer política, pagar campañas, etcétera, etcétera, que eso es lo que sabemos para lo que iban esos fondos. Y ahí ellos llegan, sesión tras sesión, ¿verdad? El otro señor llegó a tomar nota, y no está él en una postura, en una posición tan avanzada, tan
tan estudiada que dice que está, que llevó con un lapicito y con no tienen una iPad ahí enfusada para prestarle por lo menos. Llegó a hacer un show, eso es lo que significa. Llegó a tratar de dormir al pueblo salvadoreño que lo estaba viendo, ¿verdad? Según él, eso iba a causar algún tipo de gracia, yo creo que entre ellos se lo celebraron nada más, pero al final lo que quedó en evidencia es el señor Luis Mario Rodríguez, es que él recibió cerca de $15,000 mensuales cuando eso no era legal, que es lo que importa aquí en este caso. Mario, quiero agregar una anécdota que hace poco me pasó en la asamblea. A ver, cuéntela. Fíjate, yo digo, si esta gente estaba tan interesada en ayudar, el jueves, justo antes de salir de las vacaciones de agosto, te estoy hablando jueves, que es 5 de la tarde, recibo una carta. Y era una carta del embajador de Luxemburgo, casi implorando de que estaban a punto de vencerse $2.2 millones que ellos habían donado, regalado a los salvadoreños. Que eran, te voy a decir, imagínate lo que esta gente no tiene corazón, eran un dinero para remodelar y arreglar 30 escuelas en todo el país, y un dinero también para 2 comunidades bastante pobres, para hacer 70 viviendas, unas en Soyapango y otras en San Salvador. Y me decía, jueves 5 de la tarde, es urgente que por favor aprueben este dinero que tenemos casi año y medio pidiéndolo y que ya está a punto de vencerse. Año y medio, Mario, año y medio en que las familias, estas 70 familias, pudieron dejar de dormir bajo un techo de lámina, pudieron tener agua potable, pudieron dejar de usar letrina, dejar de estar viviendo a la par de una quebrada o pendientes de que se les cayera un muro a la par. 70 familias aparte de 30 escuelas. Si tan interesados están por ayudar, ¿por qué no aprobaban esas cosas que era dinero que venía directamente para los salvadoreños? Que bien los pudo haber usado el gobierno del presidente Nayib Bukele, no los aprobaron. Bueno, yo recibí la carta el jueves a las 5, a las 9 de la mañana del viernes, ya iba la respuesta al embajador diciéndole que el lunes, pues me hubiera gustado recibirlo ese mismo lunes, pero el lunes después de vacaciones lo recibíamos. Lo recibimos, llegó el encargado de negocios, Denis Pigot. Ese mismo día damos el dictamen y al siguiente día pasa a plenaria, de los primeros 1.5 millones. Los restantes dineros los vamos a ver en la Comisión de Hacienda mañana a las 10 de la mañana. Va a haber dictamen favorable, estoy seguro, porque toda la bancada de Nuevas Ideas está a favor, claro, de remodelar 30 escuelas, de seguir ayudando con dinero para educación, y estoy seguro que va en una semana o 15 días va a estar en plenaria. O sea, es decir, en un mes, incluyendo las vacaciones de agosto, vamos a haber resuelto lo que esta gente por año y medio se negó. Entonces, si tan interesados estaban que hasta hacían fundaciones para ayudar a los salvadoreños, ¿por qué no se ponían de acuerdo en aprobar un dinero que venía donado para gente pobre? Ahí ves, te digo, cómo funcionaba ese modelo corrupto y descarado que ellos tenían. Bien, vamos a ir a una pausa comercial. Tengo de hacerles una pregunta a los dos, pero cuando venga se las voy a formular, y también vamos a tocar este tema tan delicado como es el exsecretario jurídico de la presidencia, de Tony Saca. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Controversia, programa de hoy. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente.
Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana. Le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país. Opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo. Bueno, continuamos con su programa Controversia. Queremos agradecer al diputado Cristian Guevara, que nos acompañó por una actividad que tiene que realizar él en este momento. Se nos ha retirado, pero continuamos con el diputado Carlos Bruce, que está con nosotros. Quiero que pongamos el video número 5 para darle la debida explicación a nuestros amigos televidentes después de lo que va a expresar en el video número 5. A ver. Quería solicitarle, señor presidente, que pueda colaborarnos el equipo técnico. Usted sabe que a esta misma comisión compareció el señor ex presidente de la República, Antonio Saca. Seguramente también ya vio las declaraciones que él hizo
pero me gustaría retomarlas a través del video donde él fue cuestionado sobre el tema de investigación de esta comisión. Por supuesto. Por favor, equipo técnico. Hablamos que los sobresueldos que provienen de la partida secreta habían sido pagados a ministros y viceministros. En ese mismo orden de ideas, ¿se pagaron sobresueldos a su secretario jurídico y al secretario de la presidencia? ¿A su secretario? ¿A ellos? Al secretario ¿jurídico? Sí, sí, sí. ¿Quién era en ese momento su secretario jurídico? Luis Mario Rodríguez. El jurídico. El de la funda. Este señor Luis Mario Rodríguez, este señor, ¿cuánto recibía Luis Mario Rodríguez de sobresueldo de la partida secreta? No lo tengo exactamente, no, creo que son $7,000 mensuales que recibía. ¿Por los 5 años que estuvo? No, mientras duró, porque después se retiró del gobierno. ¿Cuánto tiempo estuvo el señor Luis Mario? No tengo exactamente la cantidad, pero debió ser 3 años y medio. En promedio, digamos que por 3 años el señor Luis Mario Rodríguez recibió, en concepto de sobresueldos que venían de la partida secreta, $7,000. Es lo que recuerdo, diputado. Es lo que recuerdo. Gracias, equipo técnico. Gracias, presidente. La luz, por favor. Señor Rodríguez, tengo entendido que es muy bueno memorizando respuestas y quiero pedirle, por favor, que todas las preguntas que yo le haga las conteste de manera negativa, aceptándolo, pero no evadiendo a través de la memorización de alguna respuesta. ¿Cuánto recibía usted en concepto de sobresueldo? Es decir, que el acuerdo ejecutivo en el ramo de Hacienda que contenía el manual de clasificación para las transacciones financieras del sector público que justificaba legalmente las remuneraciones de la plaza de secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, no era un acuerdo sin sustento de ley. Era un acuerdo que emanaba de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. En base a esas disposiciones, se me explicó que el cargo del secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos tenía, en base a esas disposiciones, una remuneración de $8,000, amparada legalmente en las disposiciones que ya les mencioné. Y una segunda remuneración por la Ley de Salarios por $2,580.53. Se manifiesta, diputado Carlos Brus, que son $11,000 lo que recibía mensualmente esta persona. Un trabajador que gana el mínimo en un año no va a recibir esa cantidad de dinero. $11,000 y él lo ganaba en un mes. Hay médicos que no ganan eso en todo el año. Hay profesionales del derecho que tampoco lo ganan. ¿Cómo se puede explicar esta situación al país? Perdón, tu pregunta no la escuché muy bien. ¿Cómo se le puede explicar a la población esto que está sucediendo? Que una persona en un mes gane $11,000, más que el presidente de la República. Se les explica de una manera. Llegaron areneros al poder, engañando gente de manera deliberada, para después llegarse a enriquecer, porque estamos hablando de un caso de un sobresueldo. Acordémonos que hubo muchas otras maneras, otros mecanismos de saqueo, de robo a nuestro erario público. Este era uno. En el caso personal de este señor, faltó otro también, otro apéndice ahí de eso, que luego sacó, creo que fueron 3,000, 4,000, en realidad sumaban $15,000, porque él sacó 3,000, 4,000 porque también quería ir a hacerse su doctorado allá a España, ¿verdad? Y ese tipo tú me decís, de explicaciones, ¿qué es lo que se le dice a la gente? Bueno, miren, es que esta gente desde que puso pie en el gobierno, eso es lo que estuvieron haciendo, ¿verdad? Hay más mecanismos, se idearon formas, aprovecharon el poder y se aprovecharon de él para ir saqueando a nuestro querido país.
y que dejaron en ese caos que dejaron, ¿verdad? Porque ahí hay ya de inmediato, al ver este tipo de actitudes, ya uno se explica, ¿por qué no funcionaban los hospitales? La gente que está viendo este programa, que sabe que un familiar, pues, en algún momento le dio una infección, no habían medicamentos, no habían salas de hospitales, las que habían estaban casi oxidadas y cayéndose a pedazos, en fin, ese policía que nunca llegaba esa inseguridad que sentían en las calles, en las colonias, en los barrios, en todas partes, eso es lo que se deriva de la forma en que ellos se autorrecetaban el dinero de los salvadoreños. No nos vamos a cansar de decirlo, se está trabajando para enmendar esos mecanismos corruptos, pero primero hay que evidenciar y también hay que hacer que esta gente, en la medida que sientan la presión, porque ya vieron que nosotros no estamos en ningún momento ni siquiera fijándonos en sus pequeños grititos desesperados, sino que vamos a seguir. Y vamos a seguir actuando ahora que ya hay una justicia que funciona mejor, porque hay un fiscal que está funcionando para su trabajo, hay magistrados también que pusimos precisamente para que hagan bien su trabajo. Si no lo hacen, pues también tendrá que reconsiderarse su actuación, pero de momento ya se quitaron los que estaban ahí a pago también por todas estas mafias. Eso es lo que los salvadoreños ahora pueden ver, y ese es producto del trabajo que a nosotros ellos nos han encomendado. Ese es el trabajo legislativo, eso es lo que tiene que hacer un funcionario, ¿verdad? Y ya lo estamos viendo. Faltan, hay que decir, Mario, y hay que decir a los televidentes, faltan... bueno, en el caso de las ONG, tú sabes que son 300, alrededor de 300. Queda mucho también por seguir entrevistando. Hay mucha investigación que se está haciendo. También toda esa información que ellos llevan, porque en algún momento, y esto siempre lo digo, todo delito, toda acción ilegal deja rastro, y es cosa, pues, de descubrirla. Ahí lo estamos haciendo, se están descubriendo y se están evidenciando y se están llevando. El que lleguen estas personas allí es porque ellos tienen derecho también a dar su opinión. Lo que estamos viendo es que la opinión, cuando la dan, los está dejando más comprometidos con aquello que nosotros, pues, ya estamos investigando. Jorge Castro, en una publicación, dice lo siguiente, publicación número 11, él expresa lo siguiente, y es un dato muy curioso e interesante. Pantalla número 11, por favor. A ver. Dice Jorge Castro, fueron $27,000 los que Editoriales Altamirano, diario de hoy, le depositó al exsecretario jurídico Luis Mario Rodríguez. Y allí lo explica, ¿verdad? Brinda aquellos, pues en los años 2006 y 2007, el exsecretario recibió del diario de hoy la cantidad de $27,000 en concepto de honorarios sin dependencia laboral. Eso es lo que sale en la publicación. Pero también hay otra publicación en la número 15, dice el diputado Numan Salgado lo siguiente: ¿qué le habrá tocado hacer a este muchachito cuando era parte del gobierno para que el diario de hoy le depositara $27,000? Ojo, el diablo de hoy no se acuesta sin cenar, dice Numan Salgado. A ver, diputado Brooks, ¿qué habrá hecho? Sí, hay una pregunta que yo mantengo y repito a los señores Altamirano, a los periodistas que aún laboran, cada vez son menos, hemos sabido en el diario de hoy, porque también hay que decirlo así, a los editorialistas que escriben, a todos estos grupos pensantes, tanques de opinión creo que le llaman, ¿por qué no le hacen la pregunta? Ya que son un medio periodístico, ellos también tienen que ejercerlo hacia adentro, ¿no? A quien haya entregado en ese momento esos $27,000 a este señor, porque sus lectores querrán saber, si no van a quedar ellos como que son parte también de toda esta trama, que ya lo sabemos, que trabajan para ellos, que les pagan sus anuncios, cada vez menos los pagan. ¿Por qué pagaron del diario de hoy $27,000 a un funcionario de un gobierno de Arena? Esa pregunta está ahí, y
yo le aconsejaría a toda esta gente que tiene que ver directamente, o incluso a los amigos o a los cercanos al diario de hoy, que les exijan que den una explicación y que ojalá la pongan también en portada, así a esas maderas con letras rojas que suelen poner, porque estamos hablando de que, tal como decía Cristian Guevara hace un rato, se dice rápido $27,000, pero para esa persona que con mucho esfuerzo tuvo que ver cómo le pagaba medicamentos porque no se les daban desde el Estado, o esa persona que tuvo que, esos grupos de vecinos que tuvieron que poner vigilancia porque la policía no llegaba a darle seguridad en aquellos de arena del frente, pues saben que $27,000 es bastante dinero. Entonces, yo insisto en que el diario de hoy, si se cree un medio todavía que es medianamente honesto y claro y que practica el buen periodismo, pues entonces que le dé explicaciones a los salvadoreños qué hacían pagando funcionarios públicos. A ver, en la pantalla número 10 también está otro dato interesante. A ver, pantalla número 10. Dice Jorge Castro, según un informe de la sección de probidad, el señor Luis Mario Rodríguez tuvo varios depósitos bancarios que no pudo justificar. Por ejemplo, recibió abonos de la empresa del ex fiscal general Raúl Merara Morán y tuvo depósito del diario de hoy. Y esta otra información, diputado, ya le voy la palabra. ¿Y esta otra información? Sí, hablábamos se me cortó un poquito la señal, pero en este último gráfico se hablaba de los 27,000 y de qué más. El bono del ex fiscal. Ah, sí, bueno, es que cuando vemos que hay, lo decía también hace un rato mi compañero, donde hay corruptos hay corruptores, donde vemos que en este país, y esto se debe, que se lo hacía una triste herencia que viene de los españoles, porque allá en ese país todavía siguen habiendo ya cada vez menos, pero muchos actos de corrupción desde el poder, pues también están esos poderes fácticos o el quinto poder, como llamaban a los medios de comunicación, que también estuvieron ejerciendo todo este tiempo aquí en nuestro país ese tipo de pagos indebidos o de corrupción que va y viene. Esto es algo que ahora se está descubriendo, insisto, y hay que decirlo y hay que mostrarlo y se va a seguir mostrando caso por caso, persona por persona, para que luego pues el fiscal reciba la información para que él se estima conveniente, y yo creo que ante tal evidencia pues ejerza a partir de su oficina, de su trabajo, el poder actuar con toda la ley para que esta gente pues pague nuestras leyes de justicia. En la pantalla número 13, por favor, el licenciado Orellana dice lo siguiente en la pantalla 13. Dice Mauricio Ortiz, ganando $11,000 durante 42 meses y aún así no le alcanzaba para pagar su doctorado. Increíble, en las calles tantos jóvenes trabajando para salir adelante. ¿Cuántas becas se pudieron otorgar con ese dinero? No tuvieron vergüenza y ahora no tendrán perdón. A ver, licenciado Orellana. Mucho dinero. Mucho dinero. Una piñata hicieron con los fondos públicos. Pareciera de que el sistema que se estableció en ese entonces da lugar a pensar que habían profesionales y personas de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Es decir, que esas personas de primera categoría que llegaban ahí a esos cargos tenían un salario de $5,000. Tenían bonos. Ahí vimos los bonos que una empresa de Raúl Melara y del diario de hoy, $27,000. Tenían dinero de ONG, $5,000 mensuales. Y el salario, el sobresueldo de $11,000 en este caso que estamos hablando del licenciado Rodríguez. Entonces, mientras una gran cantidad de gente emprendedora, de jóvenes, que hasta son asesinados en los buses por la delincuencia, llegan a los hospitales
y no hay medicamentos. Estoy hablando del momento en que ellos gobernaron. Y una educación pública de mala calidad. Entonces, estamos pensando de que esta gente se sirvió con la cuchara más grande y ahora tienen que responder ante la justicia y devolver esos dineros. No es posible. Hay descaro en aquellos que retira $11,000 mensuales, pero después solicita que le ayuden con una beca para su doctorado en España. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede explicar sabiendo que tiene un buen salario? Yo, de haber sacado una maestría en San Salvador, quedé pobre. Viajaba todos los días a San Salvador porque la UCA no tiene maestría de fin de semana. Y por cierto, curiosamente, este señor, cuando yo saqué la maestría, él ya la había sacado en ciencia política. Y llegó a exponer la tesis que él hizo en la UCA, que por cierto es una tesis muy interesante, ya estaba en la NET en ese entonces. La NET como grupo de presión, esa fue la tesis que le puso, invitado por la materia que estamos llevando y por el doctor Álvaro Artiga. Entonces, yo llegaba allá, salía aquí a las 2 y llegaba a las 5, nos turnábamos con 3 vehículos. Un día viajaba con un juez de aquí de este lado de Usulután, otro día con una persona de aquí, un sacerdote, en carros diferentes todos los días. Nunca recibí yo un salario de nadie. Y en ese tiempo que la gasolina estaba cara, estoy hablando hace unos 12 años. Entonces, con ese sacrificio, saqué yo la maestría. Ya quisiera yo que me dieran dinero para sacar un doctorado, hombre. Puedo sacar 3. Entonces, habemos gente que nos hemos esforzado para sacar el estudio, un estudio de alta calidad, y esta gente, ¿qué es lo que pasa, hombre? ¿En qué estamos? Hay jóvenes. ¿Se puede recuperar ese dinero? Claro, claro que sí se puede recuperar. Quiero presentarle a usted y al diputado Bruch la pantalla número 14. Y esto es lo que se publicó. A ver, pantalla número 14. ¿Sabe usted el por qué guardan silencio los tanques de pensamiento que siempre critican la transparencia ante los hechos de los sobresueldos y dineros de las ONG? Es porque sus corruptos están siendo llevados a comisiones especiales. Chucho no come chucho y están callados. Dice el diputado Newman, diputado Bruch. No dicen nada las fundaciones. Es que todos esos grupúsculos de pensamiento, todas estas cosas que se inventan, precisamente las han creado para eso, para guardarse entre ellos todo este tipo de acciones. Ahora los hemos visto un poco más activados. Yo no veo ahí gente, por ejemplo, gente creíble, gente muy preparada. Veo gente con muchos problemas que ha tenido en el pasado, incluso ha estado riñendo con la justicia. Me refiero al caso de un señor alemán nacionalizado salvadoreño, que es Pablo Rivers, que también está ahí para trabajar por esos fines y defender a este tipo de acciones, indefendiblemente, porque en la realidad, cuando veía yo al licenciado ahorita hablar con el corazón, él decía eso. Claro que indigna, eso molesta mucho a cada salvadoreño que le ha costado, y sobre todo ver que es una característica que han tenido siempre, tuvieron los del FMLN y de Arena por igual, es la prepotencia. La prepotencia de llegar, sí, estoy en el poder, sí, yo voy a cometer una ilegalidad porque pensaron que iban a estar eternamente. Nunca se imaginaron, acuérdense. Ellos nunca pensaron que, como se turnaban el poder, hoy te toca a ti, después yo, hacemos la pantomima, nos engañamos al pueblo, decimos que esto es democracia, cuando se puede creer que es una democracia, cuando se estaba realmente alterando el orden, cuando no era un país que podíamos decir estaba medianamente saliendo de nada, sino que estaban sumiéndolo más, porque precisamente ese era el producto que ellos querían, tener un país muy malo para que después los salvadoreños no fuéramos y se mandaran las remesas, etcétera, etcétera. Tenían también empresas de seguridad de ellos, todo este tinglado que ellos armaron, que lo fueron armando con dedicación, y se empezó a diseñar desde la guerra, que también fue otro mecanismo para ellos recibir dinero de aquella famosa Guerra Fría, que fueron recibiendo dinero
de las dos partes que estaban en pugna, y por eso mantuvieron este conflicto durante 12 años. Es que no es complicado ver la historia cuando se explica de esa manera, ¿verdad? Cuando se explica a partir de la realidad y no de los cuentos ni de todas esas fantasías de ideologías, ni de redenciones, ni que vamos a liberar al pueblo, ni todas esas pajas, porque en realidad esa es la palabra que tiene todo esto, y que finalmente se viene a entender que lo que estaban haciendo era durmiendo a todo el mundo, o intentando hacerlo, para ellos pues saquear a nuestro país, tristemente, ¿no? La pregunta que les dije que les iba a formular a los diputados es esto que están haciendo en la Asamblea Legislativa los diputados, más que todos los de Nuevas Ideas, es que están desmontando pieza por pieza estos hallazgos de corrupción y han puesto a una cantidad de personas preocupadas con cierto nerviosismo, y esto viene a poner a discusión a aquellos si a los diputados de Nuevas Ideas los han amenazado, les han dicho que lo que están haciendo está mal. Digo esto por los antecedentes históricos que hemos tenido en el país. ¿Hay temor en algunos diputados de Nuevas Ideas, diputado Bruch? No, hay mucha seguridad y mucha firmeza que lo que estamos haciendo es lo que se tenía que hacer, lo que nunca se hizo y lo que nosotros pues hemos recibido el mandato de todo un país para hacer. Yo personalmente no tengo temor, tengo muchas ganas de seguir cada día. Empieza mi día y digo, ahora voy con firmeza a hacer este trabajo. Puedo entender que yo me despierto, sobre todo estar en mi país tan lindo, con este clima, con esta vegetación, escuchando los pajaritos. Yo me puedo imaginar que hay un montón de gente de las que estuvieron comprometidas con todas estas mafias que se tomaron el poder, que están apenas pudiendo dormir y están bastante preocupados. Yo les digo, sí, hay que estar preocupados, porque así es esto. Cuando alguien comete delito, cuando alguien hace cosas indebidas, se aprovecha del poder, pues llegará a la justicia. Ahora pues se están comenzando estos procesos para que llegue la justicia. Solo por hacer una comparación rápida que se me viene a la mente, yo estoy viviendo en Alemania y en un momento alemanes que llegaron al poder cometieron un montón de ilegalidades, crímenes de guerra, como cometieron aquí muchos también, y hasta el día de hoy, aquellos que todavía son encontrados, porque todavía hay gente de cerca de los 90 años que vive de esa horrenda guerra, o que quedaron vivos, se les sigue llevando a juicio. Y no hay, para esto no tiene que haber, como ellos inventaron aquí en El Salvador, unas leyes para perdonarse. No, nada de eso no tiene que haber. ¿Por qué tiene que haber perdón si hicieron daño? ¿Por qué tiene que haber perdón si robaron? ¿Acaso creen que eso es vivir en un país decente, un país donde tenemos la ley como premisa? Pues se equivocaron. Si pensaron que eso era así, pues están muy equivocados, y nosotros en la bancada CEAN estamos muy seguros de hacer nuestro trabajo cada día para ir desenmarañando este tipo de acciones, como también articulando y creando las leyes que realmente necesita este pueblo. Bien, vamos a ir a una pausa comercial. Le invitamos a los amigos televidentes para que comiencen a marcar nuestros números telefónicos. Pregúntenle a nuestros invitados y ellos gustosamente le van a responder a su inquietud. Vamos a la pausa comercial. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling.
Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Controversia. La verdad a fondo. Bueno, nos acompaña en la entrevista de Controversia Carlos Bruch y el licenciado Eric Orellana. Le invitamos para que comience a marcar nuestros números telefónicos. Fácilmente puede comunicarse con nosotros. Le invitamos para que sea breve en su exposición. Además, bájele volumen a su televisor cada vez que se quiera comunicar con nosotros, que con gusto vamos a tener una buena recepción de su llamada. Lo puede hacer a partir de este momento, la línea está habilitada. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Muy buenas noches, licenciado Mario Arévalo. Buenas noches. Le saluda Lisandro Jiménez de San Salvador. Buenas noches, don Lisandro. Gracias. Ahí un saludo al diputado Carlos Germán Bruch, de la bancada CIAN, y al licenciado Eric Orellana, diputado de la República. También nos estuvo acompañando una hora el diputado y jefe de fracción Cristian Guevara, de la bancada CIAN. También estamos atentos a esta preciosa y excelente entrevista. Amigos, todo cambio experimenta una resistencia. Es una ley aplicada a las leyes sociales, políticas y económicas e incluso a las físicas, a las leyes físicas. Precisamente esa resistencia, como dijo nuestro presidente Nayib Bukele, no es fácil, no está siendo fácil, pero sí lo vamos a lograr, y como decía el diputado Germán Bruch, con voluntad. Y eso es precisamente lo que el pueblo está necesitando, porque el licenciado Orellana hablaba sobre las reformas constitucionales, y precisamente este es un proceso. La reforma a la Constitución, y ya que se habló de la Corte de Cuentas, ya no más Corte de Cuentas. En las reformas constitucionales viene
la Contraloría General del Estado. Así está en las reformas constitucionales. Por eso es que el pueblo está pendiente. Y esta otra aberración que hicieron sobre el decreto 127, que de un plumazo evadieron 280 millones de dólares. Esto urge y hay que crear una ley especial anti-evasión. Por favor, sí, señor diputado Germán Bruch, pase este mensaje. Yo sé que este programa lo están viendo todos a nivel nacional e internacional. Pasen muy buenas noches. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Continuamos recibiendo las llamadas telefónicas. Le pedimos que sea breve en su exposición. Con gusto vamos a ponerle atención a su pregunta y nuestros invitados van a responder a su inquietud. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? De Santa Tecla. Santa Tecla, cuéntenos. Quisiera hacer nada más 2 comentarios. Uno, que me he estado preguntando, yo vi la entrevista perdón, el cuestionamiento que le hicieron al señor de FUSADES, y me pregunté, como cualquier otro salvadoreño que nos cuestan los estudios universitarios, como dice el licenciado Orellana, he estado preguntándome, ¿y a qué horas es que este señor estudiaba? También el tiempo que dedicó fue tomado del tiempo de trabajo y realmente no trabajó, sino que estudió, o en qué fue lo que él colaboró para el bien de este país. En segundo lugar, bueno, yo soy partidario de Nuevas Ideas, pero quisiera darle un consejo al señor Bruch, si cree que puede tomarlo. Yo creo que decir que si los magistrados que están ahorita en la Corte Suprema de Justicia no hacen las cosas bien y que ellos lo van a quitar, yo entender eso, pues al menos así lo vio, de que los pueden cambiar. Yo creo que esas no pueden ser palabras de Nuevas Ideas. Creo que si los jueces, o en este caso los magistrados, o el de quien sea, que sean jugadores, hay que respetarle los criterios, porque si no, seguimos haciendo lo que hacían los otros, y creo que eso no se escuchó muy bien, por lo menos a mi manera de ver. Gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias por estarnos acompañando. Desde Santa Tecla, continuamos recibiendo las llamadas telefónicas. Le vamos a pedir, de favor, bájele volumen a su televisor cada vez que se quiera comunicar con nosotros. Con gusto, le escuchamos. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Muy buenas noches, de aquí de Ciudad Merliot. Ciudad Merliot, cuéntenos. Yo quisiera saber del hombre que es trabajador de FUSADES. Yo creo que FUSADES ha sido siempre la argolla que ha tenido Arena, ¿no? Con ANET y todas las instituciones estas, ¿va? Eso le quiero hacer la pregunta al 10 diputados, si ellos están claros de que esta FUSADES siempre ha sido la argolla de la argolla del partido Arena. Es la argolla mayor que tienen, y es ahí donde está todo ese gran resto de dinero que se han robado, ¿verdad? Muchas gracias y pasen buenas noches. A usted, muy amable, y gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23. Seguimos recibiendo sus llamadas telefónicas. A ver, con gusto vamos a ponerle atención a su pregunta. A ver, buenas noches, ¿de dónde nos habla? Le escuchamos. ¿De dónde nos habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Le hablo de aquí de San Salvador, de la zona de ¿cómo se llama aquí? La zona de Lourdes. Ok, cuéntenos. Tal vez no viene al caso sobre el tema que ustedes están hablando. Me gustaría decir algunas opiniones, pero no estoy preparado para eso. Lo único que quiero es que tomen en cuenta algunas denuncias que yo he puesto con relación a los estafadores que ofrecen ganancias a través del Bitcoin. Yo ya fui estafado con $1,250 y solo quisiera que lo hicieran
de manera que mucha gente sepa que son estafas. Tal vez de alguna manera alguna autoridad tome en cuenta esto, y me gustaría que las autoridades tomaran el caso de muchas personas que han sido estafadas, más que todos los de la tercera edad. Yo fui uno de ellos. Me estafaron con $1,250. Ok. Gracias por su atención. Con gusto. Buenas noches. Ya le van a responder a usted. Pase una feliz noche y gracias por estar con TVO Canal 23. Con gusto. Vamos a ponerle atención a la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? San Salvador. Cuéntenos. Solo quería consultar si tienen en agenda los señores que están con ustedes disminuir el número de diputados en la Asamblea. Es una pregunta nada más. Muy amable. Ya le van a responder. Gracias. A usted. Continuamos recibiendo las llamadas telefónicas. Fácilmente se puede comunicar con nosotros. Nos gusta la participación ciudadana. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? Sí, es San Miguel, ¿no? Cuéntenos. Sí, sí, es San Miguel. Quería hacer un comentario. Diga. Quisiera saber que los que salimos pensionados del 2016, ¿qué va a pasar, cómo se llama, con la miseria que nos dejaron? ¿Y qué pueden hacer en sí los nuevos diputados? Bueno, ya le van a responder. Muy amable. También tengo una publicación de un periodista que me dice que le pregunte al diputado. Dice: se eliminó el artículo 25 y se introduce el derecho a la objeción de conciencia, la cual será regulada por una ley. Significa que si un culto religioso está una persona del movimiento LGTBI y no le parece que se está hablando de libertinaje sexual, podría objetarse y procesarse, dice el amigo televidente. A ver, buenas noches. ¿De dónde nos habla? ¿Se encuentra con nosotros? Sí, buenas noches. ¿De dónde nos habla? De acá del estado de Michigan, licenciado Mario. Ok, cuéntenos, desde el estado de Michigan, cuéntenos. Sí, como quien dice, mi comentario es sobre lo que están hablando, del tema que están hablando los panelistas y los diputados y el licenciado que está ahí, pues que me gusta su forma de expresarse, porque yo lo que veo que en El Salvador lo que han hecho los partidos políticos, especialmente Arena y FMLN, que hicieron del país, de El Salvador, una finca para ellos, como una finca de su propiedad. Porque cuando uno tiene una propiedad, una finca, una hacienda o un negocio, pues uno dispone de los dineros de ese negocio porque uno es el dueño, es propiedad de uno. Pues así hizo Arena y el FMLN con los dineros de todos los salvadoreños, de todo el estado, de todo el país. Lo agarraron como que era de ellos, como que El Salvador era su finca, solo porque ellos eran políticos y dizque unos licenciados con títulos regalados, porque yo no creo que los que venían del FMLN allá en el cerro de Guazapa o en las montañas allá en el cerro del Pital allá de Chalatenango, yo no creo que habían universidades allá en el Pital, allá en Chalatenango y en el cerro de Guazapa. Yo no pienso que en esos cerros habían universidades para que cuando ya llegaron a la política ya eran licenciados, ya eran profesores, pero ese no es el punto de vista de lo que yo quiero hablar. Pero
pero ya son grandes personas preparadas cuando llegaron a la política. Y digo yo, ¿cómo es eso si allá andaban en el monte con botas de hule y fumaban del mismo cigarro, fumaban hasta 5 o 6 compañeros de ellos y ya aparecen allí como grandes catedráticos en la asamblea? No entiendo, yo nunca pude entender eso, porque yo estudié en El Salvador, pero a mí me costó sacrificio antes de venirme. Yo tengo acá en Estados Unidos 30 años de estar acá, pero yo estudié en El Salvador y me costó sudor, sacrificio. Yo estudié pura noche nocturna, casi no estudié en el día por lo económico, que tenía que trabajar en el día cuando yo era un adolescente para pagarme mis estudios. Y yo no entiendo este señor sinvergüenza que llevaron allí a la asamblea esta semana que acaba de pasar, que hasta le tuvieron que los salvadoreños agarrar del dinero público, del erario público de los salvadoreños para pagarle un doctorado. Yo no entiendo, la verdad que cuando yo vi eso por la televisión, yo dije, ¿será un sueño lo que estoy mirando o es realidad? ¿Cómo puede haber un cinismo de una gente de que le pagaran hasta los estudios y cobrando su salario? ¿Cuál era el tiempo que ese hombre trabajaba en su posición, en su puesto como secretario allí? Si él estaba en la universidad, no entiendo yo. No entiendo, porque aquí, si yo tengo un trabajo, yo no puedo estudiar y trabajar. Uno debe de programarse, ¿verdad? Uno puede estudiar horas, pero concha, le sacar un doctorado de ese tipo y pagárselo con dinero del gobierno, o sea, de la ciudadanía, la verdad que me confundo, porque yo he hablado con familiares míos allá en El Salvador. Perdón, licenciado, que me extienda, discúlpeme, pero uno se emociona y le da cólera. O sea, son muchas cosas encontradas, muchas cosas, porque uno se vino de El Salvador por eso sinvergüenza. Y me gustaría que la ciudadanía salvadoreña estuviera oyendo estos programas, la mayoría de salvadoreños, el 90 o 95, oyer estos programas, que por esos sinvergüenzas del FMLN y Arenas que nos venimos más de 3 millones de salvadoreños de allá de El Salvador. Por eso sinvergüenza, ladrones, asesinos, después de que asesinaron a la población, a nuestra gente, que hasta yo tuve que ofrendar vida de familiares míos en la guerra, y después de que mataron gente, que asesinaron gente, entonces ahora le robaron a la población, dejaron en desgracia, en un desfalco el país, y diciendo que hay una gran deuda. Sí, una gran deuda El Salvador tiene, porque ese dinero se lo robaron, ese dinero no lo invirtieron, ese dinero no lo invirtieron en calles. Le agradezco. No lo invirtieron, perdón, licenciado, discúlpeme, discúlpeme. Le agradezco su llamada. Más porque quiero desahogar, pido perdón y disculpa. No hay ese problema. Dinero no lo invirtieron, ese dinero se lo robaron. Por eso es que El Salvador tiene esa deuda, porque ellos no invirtieron en nada, ellos no invirtieron en salud ni en nada, ellos se robaron ese dinero, se lo repartieron todo. El Poder Judicial y el Ejecutivo y el Legislativo se robaron el dinero. Bueno, le agradezco por su llamada. Los 3 poderes se robaron el dinero, porque los 3 eran uno solo, y el FMLN y Arena eran uno solo. Por eso es que le robaron y dejaron el país en desgracia, y la pobre gente en las maquilas cobrando $80 en una quincena de trabajo, y esos sinvergüenzas hasta pagando estudios universitarios después de que están recibiendo todavía sobresueldo. No están recibiendo el sueldo, sino sobresueldo, hasta hay que pagar el estudio. Así que buenas noches a todos los panelistas, y diputado Bruce, sigan para adelante y hagan una ley de anti-evasión lo más pronto posible. Y también otra cosa, diputado Bruce, deseo que investiguen a dónde quedó ese dinero de las AFP, a quién le quedó ese dinero, porque ese dinero es de la gente pobre salvadoreña. Bueno, muy amable. Ese dinero no es de los ricos, ese dinero es de los pobres. Investiguen a quién le quedó. Magnífico, pase una feliz noche y qué bueno que está con nosotros. Nos escribe el doctor Ricardo Navarro. Me dice el doctor Ricardo Navarro que le pregunte al diputado Guevara, pero vamos a también preguntar al diputado Rocha. ¿Qué le pareció la propuesta que hice en la representación de Moviat en la Asamblea Legislativa de hacer un viceministerio de agua? Dice el doctor Ricardo Navarro que le pregunte a los diputados. Vamos a recibir la última llamada telefónica. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Aló? ¿De dónde nos habla? ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos habla?
Desde Lourdes. Lourdes, Colón, cuéntenos. Es rápido. Solo 3 cosas. Me parece extraño que Shafik Handal, cuando le hicieron la pregunta de por qué no estaba en las casillas de la Asamblea Legislativa, quisiera constar que le habían dado ese dinero, no aparecía en los papeles de la Asamblea. Eso quiere decir que ellos quisieron desaparecer eso para no dejar huella. Lo segundo, no sé si se han dado cuenta que en YouTube está saliendo una señora y algunos videos de una señora con un señor que dice que ha metido en el Bitcoin y no le aparece reflejado en su teléfono. Así hay videos falsos, como gente que dice que ha perdido 1.200 y no tienen ni pruebas que presenten. Por ejemplo, si yo vi en el Tunco que una señora intercambiaron dinero y en el mismo segundo le apareció. Después fue a la tienda y compró y le vendieron así por medio del Bitcoin, e inmediatamente apareció. Pero la señora del video dice que eso le pasó, dice, en las vías de Simán, en las vías de Simán. Entonces, que ahí hay un cajero de eso. Pero ella dice que estaba esperando los 2 minutos y no le aparecía ese cambio, cuando ese cambio inmediatamente aparece. Más bien parece que andan haciendo como tergiversar todo. Y tercero, y último, y todo lo que se han drenado estos ladrones es por eso que ha crecido la deuda externa. Por ejemplo, esos 260 millones o 280 que de un plumazo borró Parker, ese dinero se tuvo que prestar internacionalmente con crédito para hacer las cosas que no se hicieron con ese dinero que están drenando. Solamente felicidades a Rook, al licenciado y a usted. Muy amable. Muchas gracias. A usted pase una feliz noche. Tengo el último aquí mensaje que nos envía la diáspora. Desea saber qué ocurrirá con el señor Rosa Chávez, que no se presentó a la Asamblea para la investigación de sobresueldo. Y la otra pregunta, ¿en qué tiempo estudiaba su doctorado el señor Luis Mario, ya que el pueblo le estaba pagando por laborar como secretario? A ver. Carlos Brocho, cuéntenos. Voy a ir en orden, como que notando. Tengo don Lisandro, aprovecho de saludarlo y agradecerle sus comentarios. Siempre he admirado que él está al tanto y preocupándose, y admiro que desde su experiencia y sus tan certeros comentarios siempre está acompañando estos programas, porque son muy necesarias esas intervenciones. Se lo agradezco y le deseo muy buena noche y que tenga buena semana, don Lisandro. La persona que llamó de Santa Tecla respecto al criterio que tienen que tener los magistrados. Bueno, cuando el criterio fue un mal criterio, porque en realidad fue magistrados que hicieron trampa, pues se tuvieron que ir. Yo creo que es igual que en todas partes, que no funciona en un puesto, pues no puede seguirlo ejerciendo, sobre todo cuando es un puesto de seriedad, un puesto de justicia, y así se le aplicó antes, en un pasado, a aquellos magistrados nefastos y corruptos, se le aplicó una mala justicia a salvadoreños y utilizaron la justicia o los mecanismos que las leyes permiten para beneficiar a aquellos que robaban en nuestro país, y eso no es correcto, y eso no puede seguir pasando, y nosotros estamos para velar para que eso no siga sucediendo. Respecto a la persona que habló con respecto a Fusades, ANEP, etcétera, tal vez no lo sabe mucha gente. Con esto yo creo que va a quedar respondido esta incertidumbre o esta duda, televidente. Fusades fue una invención de la oligarquía hace creo que más de 30 años, que encomendó a ese personaje oscuro, a ese asesino llamado Roberto Davison, para que fuera a llamar a la gente supuestamente preparada para que formaran eso que ahora se llama Fusades, que nunca ha servido más que para protegerse, para, como decía Cristian Guevara hace un rato, para sacar miles de millones de dólares, para estar siempre estudiando, sí, pero estudiando la manera en cómo
FUSADES, eso ha sido siempre. La persona que nos llamó, o que llamó de Lourdes Colón, que estafado utilizando el tema del Bitcoin. Señor, haga su denuncia, por favor. La denuncia no solamente de manera pública como la hizo, sino que vaya a la fiscalía y dé los datos de quien lo estafó. Es una estafa, y eso, así como hay gente que comete esa estafa con cualquier otro tipo de acciones, o también hay gente que cobra renta y todo eso, tiene que denunciarse. Háganlo, se lo sugiero y se lo pido, ya que lo dijo, que lo mencionó hasta aquí. La otra persona de San Salvador, que decía que se había que disminuir el número de diputados, que se lo habíamos considerado. Miren, en Alemania, donde yo estuve viviendo, y por eso tengo fresco ese dato, funcionaban más de 715 diputados, si no me equivoco, han ido bajando. Ahora son 709, el último informe que yo vi, para Alemania. O sea, aquí, si la proporción está muy alta, pues todo se puede revisar, pero estamos abajo, según también el jefe de fracción de Bancada Cian. Hay cosas que son de emergencia resolver para nuestro país. La persona de San Miguel, respecto a los pensionados que se les ha robado, mire, el trabajo que se tiene que hacer bien hecho para toda persona que aquí, producto de los que nos gobernaron anteriormente, fueron robados, asaltados, de alguna forma utilizando pues las leyes que se crearon para esos fines. Todo eso es lo que estamos revisando, y que en algún momento va a llegar a una revisión también de las pensiones para que eso no continúe siendo así. Eso es nuestro compromiso y lo mantenemos. El periodista que escribió respecto a... No le entendí muy bien a lo que se refería, y le quiero pedir, para no dejar esto abierto, que por favor a cualquiera de mis redes sociales me haga llegar identificando como el periodista o la periodista que hizo una pregunta, o si me puede Mario también pasarme la pregunta después para poderle resolver o darle la respuesta, si es que así la tengo. La persona que llamó de Michigan, a ver, amigo, tenés todo el derecho a sentirte indignado si fuiste impulsado hace 30 años a irte de nuestro país producto de esos malos salvadoreños que llegaron a gobernarlo. Todo el derecho. Yo estoy contigo, yo he pasado también mucha indignación, estuve 15 años fuera, sé lo que es eso, sé lo que es tener parientes, sé lo que es haber dejado, en mi caso, parte de la infancia y luego la juventud, porque estaba en manos de unos idiotas haciendo guerra, ¿no? Y guerra para lucrarse ellos. Y esa indignación la comparto contigo, me solidarizo contigo, y te digo que por eso estamos transformando toda esa indignación que vemos en la mayor parte de salvadoreños de muchas generaciones en una energía positiva para trabajar y transformar toda esa realidad de caos que nos dejaron. Yo estoy contigo, y nada más me queda decirte que me solidarizo, pero además te acompaño en ese dolor, y lo siento por ti también y por muchos salvadoreños. El señor Ricardo Navarro, debo decirle que yo no soy parte de la comisión ad hoc, Cristian se tuvo que retirar, pero que todo lo que se ha ido llevando a esa comisión, yo he estado como visitante, porque pertenezco a la Comisión de Medio Ambiente, se ha estado recibiendo, todavía está viendo el periodo de recepción de todas las propuestas, y les puedo asegurar al señor Navarro que todo va a ser estudiado, revisado, y en su momento pues se va a llegar a esa ley que durante 20 años nunca pudieron ponerse de acuerdo, tal como se mencionaba hace un rato, pues porque hasta por grupos de WhatsApp decían las órdenes que recibimos nunca supimos de quién. Sería bueno preguntarle en este caso a Ana Guadalupe Martínez, que era la que funcionaba a favor de las peticiones del señor Rodolfo Parker, su jefe ahí en la anterior asamblea, a quién se refería. Si ella ve este programa también de respuesta y de la cara, porque ha sido, bueno, empezó siendo una guerrillera que decía que estaba para los salvadoreños, pues ahora que ella ya no, y que bueno, que ya dejó esas mañas de tirar balazos, pues que también le dé explicaciones de a qué se refería cuando recibían órdenes de arriba de cambiar y de nunca, al fin de cuentas, pues pasar una ley, porque eso es lo que tuvieron los del Frente Arena y
grupúsculo de Parker, haciéndole daño a la ley que nunca se dio. Ahora, en un par de semanas, empieza ya a formularse la ley de agua que nunca nuestro país tuvo, y que hay que hacer énfasis, no va a privatizarse en lo absoluto el agua en nuestro país, nunca. La persona de Lourdes, que también llamó después, que mencionó el caso, sí, nos asombró a nosotros también que el señor Shafiq Handal llegó a decir que durante la legislatura que él estaba ahí se desaparecían papeles, y eso y más hacían. Bueno, desaparecieron además muchos millones de dólares, ¿verdad? Respecto a los videos de YouTube que están saliendo, esos que dan información falsa respecto al Bitcoin, miren, ya sabemos que la gente de Frente Arena siempre trabajaron con aquello de asustar con el petate el muerto, meter miedo. Así fueron alternándose el poder ellos, metiendo miedo unos, ahora te toca a vos, ahora a mí, asustando a la gente, mintiéndole, engañando, y por eso lograban sus votos, porque no había otra opción. También porque también le pusieron llave a que hubieran otros partidos. Bueno, no sé si ustedes pueden darse cuenta dónde han acabado sus partidos, con ese miedo, con esas falsedades, esas mentiras que están también en algunos casos unos pocos diciendo en las redes sociales. Simplemente yo les digo que nos aboquemos a la realidad, informando a nuestro gobierno, a lo que nosotros les estamos informando. Esa es, ahí tenemos la verdad de lo que está sucediendo, y sobre todo en el Bitcoin, que es un tema que se está trabajando para que en nuestro país también mejore en esa área. El hermano de la diáspora que hablaba sobre qué va a pasar con el señor Germán Rosa Chávez. Bueno, no llegó, y la siguiente vez pues va a tener que llevar, y hay mecanismos que la ley establece para que tenga que llegar a rendirle cuentas ahí a los salvadoreños de cuando él fue ministro de Medio Ambiente y que también recibió sobresueldos. Yo creo que he tomado nota, no sé si me queda alguno, pero en todo caso pueden escribir a mis redes, están ahí en Facebook, en Twitter, está en Instagram, y ahí me comunico abiertamente, y la gente lo sabe, con las preguntas y las dudas, que yo entiendo que son muchas, sobre todo cuando estábamos acostumbrados a que aquí solo se aplicaba un poder de manera indebida e ilegal muchas veces, y que a la gente no se le tomaba en cuenta. Nosotros los tomamos en cuenta, y por favor escríbanme, y yo haré lo posible por dilucidar esas preguntas. Manténgase ahí, voy a darle el espacio. Tenemos 2 minutos, licenciado Eric Orellana. Ya no estamos finalizando. Sí, quiero referirme al cuestionamiento que hizo el amigo televidente cuando dice, sentí, dice él, una amenaza de los diputados de la bancada CIAN en relación a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de destituirlos si no hacen bien su trabajo. Quiero decirle a la población en general de que en el pasado ya ha habido un boicot a la Sala de lo Constitucional. Recordemos el decreto 749 que se aprobó en el año 2011 cuando el presidente era Mauricio Funes. Y en las 4 salas que existen en la Sala de lo Constitucional, la de lo penal, civil, contencioso, esas salas toman decisiones unánimes. Entonces, la Sala de lo Constitucional es la única que toma decisiones por mayoría. ¿Qué hicieron? Reforman la ley de procedimientos constitucionales para establecer que también la Sala de lo Constitucional tenía que tomar decisiones de manera unánime, es decir, los 5 magistrados. Y con la agravante que introducen ahí a un personaje, al magistrado Néstor Castaneda, que era afín a los grupos de derecha. Con eso pues le iban a autocalizar el trabajo a la Sala de lo Constitucional. Y ustedes deberían, ahí les dejo para que investiguen todo lo que se hizo. Incluso Mauricio Funes se prestó y tenía reservado en el Diario Oficial ahí para que se hiciera la modificación de la publicación en relación a la Ley de Procedimientos Constitucionales. Entonces, yo le pido a la gente que tenga confianza. Nosotros los abogados independientes estamos viendo los cambios con optimismo y apoyando estos cambios. Le agradezco, licenciado Orellana, por haber estado, y al diputado Bruch, que nos acompañó 2 horas con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Muy fino por estar con TVO y su programa Controversia.
Con el mayor de los gustos para ti como conductor del programa, para los televidentes del programa. También agradezco las intervenciones muy certeras y oportunas del licenciado. Y para los salvadoreños decirles que esto es nuestro trabajo, estar dando siempre la cara y estar comentando y diciendo qué es lo que nos hemos venido a encontrar en esta primera fase, pero dejarlos también con una reflexión para esta semana. Todo, cuando se hace con honestidad, con buen corazón y con sentimiento, que es lo que queremos, los buenos salvadoreños, todo va a ir cambiando y todo va a ir funcionando. Ya hay pruebas de que esto así ha sido y esto aún falta y aún queda, así que esa energía que nos hacen ver y que nos transmiten día a día, nosotros la sentimos y la transformamos en ese trabajo que estamos haciendo por todos ustedes. Así que muchas gracias por invitarme a compartir con los salvadoreños, Mario, y muy buenas noches. Buenas noches, diputado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado Arevalo. Buenas noches al diputado Carlos Bruch y Cristian Guevara. Bueno, a ustedes gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Pasen una feliz noche.